Martes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera». Palabra del Señor. Bueno, un poco de dónde vienen estos fariseos en constante disputa con el Señor. En hebreo la palabra fariseos es perushin, o perushin o parushin. También es así en arameo y significa separados. Los separatistas serían, ¿no? Perushin. ¿Separados de quiénes? Bueno, no solo de los goín, de los gentiles, sino también de los judíos no religiosos. Es un poco como ahora la secta hasídica, los hasidim, ¿no? Los puros, que son fácilmente reconocibles. En un grupo importante religioso, pero al mismo tiempo político, que aparecen hacia, digamos, el 200 a.C., en la época de la revuelta de los macabeos. Justamente el autor del libro de los macabeos, de los libros de los macabeos, que incluimos nosotros en el Antiguo Testamento, pero no los judíos, la Biblia judía no está, ni tampoco está en la Biblia protestante, que siguen a la Biblia judía, pero nosotros sí los ponemos. Bueno, digo que el autor parece ser un fariseo. Y allí aparecen con respecto al judaísmo novedades teológicas, como rezar por los muertos, la intercesión de los santos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, contrariamente al resto, ¿no? Y en el día del juicio. Y se los sigue viendo activos y como importante grupo, aunque no en número, pero sin influencia ante el pueblo, hasta la Primera Guerra Judía. Cuando ocurre eso, cuando los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén y toman la ciudad en el año 70 después de Cristo. Otros grupos que reconocemos en la época de Jesús, además los fariseos, y que aparecen en el Nuevo Testamento, son los esenios, los saduceos y los celotas. Justamente hay uno de los apóstoles que le denominaban el celote o celota. Eran eran de tipo bien político revolucionario, es decir, contrario totalmente a estar bajo el dominio, ¿no?, extranjero, en este caso romano. Bueno, pero sobre todo saduceos y fariseos los vimos como enfrentados, enemigos. Los saduceos eran de la casta sacerdotal, de la élite, pero que no provenían del primer templo, sino del segundo, que fue reconstituido después del exilio babilónico, después que volvieron de Babilonia. Y eran, en cambio los fariseos eran los grandes exégetas, los únicos válidos, según ellos, los grandes que interpretaban la Biblia, la Torá, la ley, y siempre estudiándola, interpretándola. Y mientras los sacerdotes controlaban el culto, los rituales del templo, estos escribas, sabios, fariseos, siempre que eran ya llamados rabinos, maestros, o mi maestro, dominaban el estudio de la Torá, de la ley, y mantuvieron una tradición oral, una tradición de rabinos, que decían se había iniciado en el Sinaí, cuando Moisés les dio la Torá.
En resumen, estos han de constituir, justamente los fariseos, la religión rabínica judía actual. Es decir, de ellos deriva el judaísmo talmúdico actual. Para nosotros quedó como sinónimo fariseo de falsa religión, de hipocresía, de cuidado de apariencias, de mostrarse pío ante la gente. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que entre los primeros cristianos hubo sacerdotes del templo y hubo fariseos. Bueno, el más famoso de los fariseos, San Pablo. Y también recordar que el famoso rabino Gamaliel, que era fariseo, era en cierto modo favorable a los cristianos. En un pasaje anterior, creo que fue hace 2 días atrás, ya me pierdo con los días, decía el Señor que había que hacer lo que ellos predicaban, pero no lo que hacían. Ahora, en este caso, dice que hay que hacer lo que hacen, pero sin perder de vista lo principal. Es decir, no ir detrás de lo secundario y quedarse ahí cuando se olvida lo principal, lo fundamental de la ley. Siempre son las apariencias, religiosidad, lo que impactaba a la gente. Por eso lo seguían, eran populares. Es como, por ejemplo, en el mundo ortodoxo son muy populares los monjes del Monte Athos, mucho más que el resto del clero. Entonces ellos, claro, los veían con esas filacterias, los tefilín, ¿se acuerdan? Con esas orlas ensanchadas de los mantos. Sí, dirían, estos sí que son religiosos. Y eso puede pasar y pasa ahora y pasó siempre. Como ahora, ¿no? Pero están escrupulosos en el cumplimiento del diezmo, en las abluciones, en los demás ritos de purificación. También pasa con los musulmanes, con todos, ¿no? Esta gente sí que es religiosa. Y vemos lo exterior. Pero está bien, eso no lo condena Jesús, sino que todo es exterior y eso es lo que condena, pero por dentro el corazón está ennegrecido de avaricia, de codicia, de malas intenciones, porque el Señor sabe que hay en el corazón de cada uno. Y la peor intención es que lo querían matar, le buscaban siempre las trampas, ¿no? Ponerle trampas. Es decir, para esta gente, la religión al final es una tapadera para sus fechorías. Y Jesús vino a purificar la religión, a llevarla incluso más allá de su pureza original, porque Él es el autor de la ley, Él es la verdad. Y la verdad que Dios es amor y pide misericordia y pide rectitud. Nosotros decimos que el hábito no hace al monje. Hoy sigue siendo cierto, así como también que ya la mayoría de los religiosos no lleva hábito, y los sacerdotes tampoco, signos para ser reconocidos. Y todo el aparentar, por un lado el aparentar, con grandes hábitos y grandes cosas, como por otro lado el despojarse de lo sagrado, el profanar la iglesia, que es lo que más estamos viendo ahora, tiene que ser purificado y será purificado. El Señor volverá y restaurará todas las cosas. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sí sabemos que ya ha empezado esta purificación. Estamos ahí, pero estamos también en un tiempo de grandes gracias que no hay que desaprovechar, pero ya ha empezado. Y solo sabemos que la purificación es inevitable. Fijémonos, pocas semanas antes del atentado del 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, pocas semanas antes, cuando ni lo sospechaba, el Papa Juan Pablo II estaba en Fulda, en Alemania. Y ante la pregunta acerca del tercer secreto, dijo: nosotros debemos prepararnos
para sufrir grandes pruebas dentro de poco, tales que demandarán de nosotros una disposición a perder la vida y una total dedicación a Cristo y por Cristo. Con vuestras oraciones y las mías es posible mitigar esa tribulación, pero ya no es posible apartarla, porque sólo así la Iglesia puede ser efectivamente renovada. ¿Cuánto tiempo llevará la renovación de la Iglesia surgida de la sangre? Nosotros debemos ser fuertes y estar preparados y confiar en Cristo y en su Madre y ser muy, muy asiduos en el rezo del rosario. Eso fue lo que dijo. Y eso es lo que tenemos que repetirnos ahora. Muy asiduos en el rezo del rosario. Es la oración fundamental. Que ninguna otra devociones te quiten el rosario o sean hechas a desmedro del rosario. De ningún modo, absolutamente nunca. Porque eso ha sido pedido por la Virgen. Es muy, muy importante. Yo he agregado, y estoy agregando y tenemos que hacerlo todos los días porque lleva muy poco tiempo y es muy importante. La oración de reparación porque ha sido dictada por el cielo, insisto. Ha sido el mismo ángel de la paz el que trajo esas oraciones y enseñarles a los chicos cómo se tiene que reparar delante del Santísimo Sacramento. Y eso habla nuestra época, ahora. Por eso es importante. Por eso es importante también la oración pidiendo, esa oración tan sencilla, tan simple y tan corta como la de Nuestra Señora de todos los pueblos, donde pedimos al Señor, a Jesús, que envíe ahora su Espíritu sobre la tierra. Todo esto es importante, pero nunca dejemos el rosario por ninguna consideración. Hay unos rosarios, incluso largos, complicados, que esos no te quiten, si lo haces, pero que no te quiten el rosario. El rosario tradicional, el rosario de la Virgen. Fundamental reparar, fundamental hacer una vida santa, una vida sacramental. Yo sé que en algunas partes todavía no se puede confesar. Eso es tremendo, tremendo. Pidamos por los hermanos para que se abran las iglesias y para que se abran también las misas públicas. No puede ser que esté encerrado. Esto es una locura. Y nadie reacciona, pocos reaccionan, poquísimos. Los demás lo toman con total resignación, como que eso es lo que nos toca. De ninguna manera. Primero el culto a Dios, lo primero. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.